Hola, muy buen día. Nosotros somos el equipo 1, conformado por Itzel Armenta, mi nombre es Alejandra Galaviz, Mara Robles, Paulette Valenzuela y Andrea Belderrain. El día de hoy vamos a hablar sobre nefropatía intersticial. Las nefropatías intersticiales son lesiones que afectan típicamente al intersticio renal, y esas se acompañan también de un daño tubular. Las células del túbulo renal presentan anomalías histológicas y funcionales, por lo tanto, algunos autores prefieren llamarlas nefropatías túbulo-intersticiales. Pero de igual manera puede afectar otros o todos los integrantes del parénquima, como pueden ser glomérulos, como lo dije, los túbulos e incluso los vasos sanguíneos. Pero en sí, ¿qué es el intersticio? Pues es el espacio que existe entre las nefronas y es mayor en la zona medular central que en la corteza exterior. Hay médulas intersticiales muy próximas a los vasos medulares y a las células tubulares. Vamos a dividirlo o se clasifica en nefropatía intersticial crónica y aguda. La aguda, pues en sí es la lesión renal que presenta un infiltrado inflamatorio y edema del intersticio. Este suele estar o está asociado a un deterioro renal agudo del funcionamiento renal. Lo vamos a observar o se observa en el 1 al 3% del total de las biopsias renales, no importa cuál haya sido la causa o el diagnóstico previo del paciente, y del 15 al 27% de las biopsias en pacientes ya diagnosticados con insuficiencia renal aguda. Es la tercera causa de un deterioro funcional renal agudo en pacientes hospitalizados y su incidencia pues va en progreso, especialmente en pacientes ancianos, puede ser por la polifarmacia. Siguiente, por favor. Entre su etiología, pues las causas principales son los fármacos, siendo el 75% de los casos. Las causas de nefritis intersticiales inducidas por fármacos va a aumentar o podría aumentar en los últimos años. Según el artículo que leí, mm, por experiencia empírica, los fármacos han sido responsables del más del 90% de los casos de las biopsias para nefritis intersticial aguda en el periodo del 2000 al 2008. Incluso se menciona que cualquier fármaco puede provocar un episodio. La mayoría de los casos es tanto por antibióticos y AINES. Entre los antibióticos tenemos a la ampicilina, cefalosporinas, ciprofloxacino, entre otros, no, mencionando también la importancia de las fluoroquinolonas. Los AINES, entre otros como alopurinol, aciclovir, y también es importante mencionar a los inhibidores de la bomba de protones, ya que su uso ha incrementado y han sido responsables del 18 al 64% de los casos. Algunas quimioterapias también son responsables del 1 al 29% de los casos. Las infecciones con una importancia del 5 al 10%, ya sea una infección tanto bacteriana como por Bruselas, Campylobacter, un virus como el citomegalovirus, VIH, entre otros. En este caso, el posible efecto patogénico es un efecto citopático directo de los microorganismos, ya que estos liberan citoquinas proinflamatorias del seno de infección como factores inductores de daño renal. En las enfermedades idiopáticas tenemos lo que podría ser por anticuerpos antimembrana basal tubular o el síndrome de nefropatía intersticial con uveitis. Las causas asociadas a enfermedades sistémicas tienen una importancia del 10 al 15%, mencionándose sarcoidosis, síndrome de DiGeorge o lupus eritematoso sistémico. Estas suelen afectar principalmente a pacientes jóvenes y está acompañado de manifestaciones extrarrenales, facilitando así el diagnóstico. Pero, pues, procesos neoplásicos como linfoma no Hodgkin, leucemias, mielomas y algunas alteraciones metabólicas como hipercalemia e hiperuricemia. Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a la patogénesis, tenemos que la nefritis intersticial aguda se produce por reacciones inmunes idiosincrásicas a través de un mecanismo de hipersensibilidad ante antígenos extraños donde se va a producir una lesión renal. Esta se va a dar en un número pequeño de individuos expuestos, por lo tanto se sugiere que deben de tener una predisposición genética. No va a estar relacionado con la dosis, también va a presentar otras manifestaciones extrarrenales de hipersensibilidad y va a haber una mayor recurrencia con la exposición repetida. Y pues como mencionó Alejandra, la causa más frecuente es por fármacos. Primeramente, habrá un reconocimiento del antígeno y a partir de esto se van a generar 3 fases que incluso pueden ser simultáneas. Primeramente se presentará el antígeno y van a participar las células dendríticas y algunas células epiteliales. Luego va a haber una fase de regulación inmune donde entran los linfocitos T y dependiendo de la gravedad y del tiempo de exposición se va a determinar el daño del daño renal, perdón. Luego va a venir una fase efectora donde actuarán los macrófagos y los neutrófilos. Aquí se va a producir una liberación de citoquinas y sustancias proinflamatorias que van a expandir el daño y el compromiso tubular. Este punto es clave porque se debe actuar lo antes posible, iniciando el tratamiento con inmunosupresión y el retiro del estímulo, porque si no, va a comenzar una proliferación de fibroblastos, produciendo una fibrosis y esto va a llevar a un compromiso irreversible de la función renal. Los mecanismos pueden ser mediados tanto por células o por anticuerpos. El mecanismo que tiene un rol más importante es el mediado por células, ya que cuando los macrófagos procesan el antígeno, estos antígenos pueden ser simuladores de proteínas renales. Por lo tanto, van a activar a los linfocitos T y pues aquí activarán a los neutrófilos y a los macrófagos y también se van a producir linfocitos T citotóxicos. Estos van a ir dirigidos tanto a los simuladores como a las proteínas reales, como por ejemplo la uromodulina que se encuentra en la membrana y pues al atacar a esta se va a dañar la membrana. La mediada por anticuerpos va a activar a los linfocitos Th2 y va a inducir la activación de linfocitos B y a su vez la producción de anticuerpos, así como también va a activar la vía del complemento y se va a dañar el túbulo. Y pues como ya les mencionaba, si se permite que este mecanismo se expanda, se produce una lesión renal irreversible con fibrosis. Bueno, la nefritis intersticial aguda inducida por fármacos puede tener un retraso de alrededor de 10 días entre el inicio del agente causal y la aparición de manifestaciones renales. Pues creo que todavía no lo mencionan, pero o a lo mejor ya. La nefritis intersticial aguda representa cuando es por fármacos puede representar hasta el 91% de los casos y de este 91% el 44% va a ser inducida por AINES. Aquí les puse las manifestaciones clínicas más frecuentes y el porcentaje, pues la insuficiencia renal aguda va a estar en un 100%, la insuficiencia renal aguda que necesite diálisis va a ser de un poquito menos de la mitad, alrededor del 40%, las artralgias van a ser el 45%, la fiebre 36%, el eritema cutáneo 22%, la eosinofilia de 35%, microhematuria 67%, hematuria macroscópica del 5%, leucocituria del 82%, proteinuria no nefrótica 93%, la proteinuria en rango nefrótico del 2.5% y el síndrome nefrótico de 0.8%. Antes se creía que había como que una relación tipo alérgica, porque si se fijan, entre las manifestaciones clínicas está pues la fiebre, la erupción cutánea y la eosinofilia. Y de hecho me encontré unos artículos que decía que era importante esta triada, pero después como que se eliminó porque menos del 15% de los pacientes presentan los tres. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico,
pues están los análisis de orina y pues ya pues está básicamente en las manifestaciones clínicas, ¿no? De la proteinuria, normalmente va a ser leve, pero pues puede ser que sea moderada. La proteinuria nefrótica nos va a sugerir que la etiología pues sean los AINES. También pues vamos a tener hematuria microscópica y leucocitaria va a haber en la mayoría de los enfermos, sobre todo la eosinofiluria. Los análisis de sangre, pues también nos va a mostrar la eosinofilia. En las pruebas de imagen, la ecografía abdominal puede presentar los riñones normales o aumentados de tamaño con aumento de la ecogenicidad cortical. Y lo que nos va a permitir el diagnóstico definitivo va a ser la biopsia. Siguiente, por favor. Aquí les puse un poquito de anatomía patológica, donde los infiltrados de las células inflamatorias de la nefritis intersticial aguda se puede disponer de forma difusa y va a implicar más a la corteza que a la médula. Un hallazgo muy común va a ser que vamos a tener un edema intersticial, sin embargo los glomérulos y los vasos pueden estar normales. El infiltrado intersticial va a estar compuesto principalmente por linfocitos, sobre todo los linfocitos TSD4. Entonces, pues obviamente este va a ser el más abundante y ya posterior y en menor cantidad vamos a encontrar pues los macrófagos, los eosinófilos y las células plasmáticas. Los estudios de inmunofluorescencia van a ser negativos en la mayoría de los pacientes, pero ocasionalmente se van a poder observar depósitos granulares o lineales, o incluso puede ser que estén a lo largo de la membrana basal tubular, la IgG. Siguiente, por favor. Y ya como tratamiento, pues cuando esté inducida por fármacos, primero que nada, el tratamiento conservador va a ser la retirada del agente causal. Puede ser un poquito complicado porque van a haber muchos pacientes que usen polifarmacia, sobre todo los ancianos, como ya mencionaron anteriormente. Pero, pues, leí que normalmente suelen darse cuenta porque no es como que siempre te dan toda la polifarmacia junta, sino que vas por algo y te van dando pues progresivamente los distintos medicamentos. Entonces puede ser que no sea tan fácil puede ser que no sea tan difícil de distinguir cuál sea. Y también leí que puede ser tratamiento con esteroides, pero que es controversial porque se han hecho diferentes estudios donde en algunos casos hubo una rápida recuperación de la diuresis y disminución de la creatinina sérica, pero hay otros casos donde no se encontró influencia beneficiosa. Tampoco una mala influencia, pero pues como que neutro. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento de otros tipos de nefropatías, pues aquí, por ejemplo, en la nefritis intersticial aguda idiopática y en el síndrome de nefropatía intersticial con uveitis y la nefritis intersticial aguda asociada con algunas enfermedades sistémicas, aquí el tratamiento se ha visto que son efectivos los esteroides y en los pacientes en donde los esteroides no den un resultado adecuado. Aquí se pueden dar, se ha sugerido que se les pueda administrar a los pacientes ciclofosfamida y ciclosporinas, ¿no? También en los pacientes que presenten enfermedad de membrana basal tubular, aquí se pueden dar la terapia con plasmaféresis y citotóxicos. También se ha visto que en estudios y en algunas publicaciones que pues leí, que en los pacientes con nefritis intersticial aguda dependiente de corticoides y pues se ha visto que es muy efectivo lo que es el mofetil micofenolato, o sea, se han visto resultados muy beneficiosos. Y pues, como ya lo mencionó mi compañera, pues con respecto a lo que es la nefritis intersticial aguda inducida por AINES y también cuando se sobrepone con lo que es el síndrome nefrótico, aquí pues el tratamiento más efectivo pues no va a ser más que la retirada del fármaco, ¿no? Y pues aquí no se ha visto que la adición de esteroides tenga como que alteraciones del curso clínico, entonces se puede omitir los esteroides en este tipo de casos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que viene siendo las nefropatías intersticiales crónicas, que estas van a ser, pues, van a agrupar un conjunto de nefropatías que se van a caracterizar por un proceso
inflamatorio primario crónico de lo que es el tejido intersticial del riñón, que aquí a diferencia de las agudas, pues las crónicas, pues va a ser que el daño se va a desarrollar en lo que viene siendo meses o años, y pues aquí se va a manifestar con lo que viene siendo un descenso en el progresivo de lo que viene siendo la función renal. Y esto se va a producir debido a la infiltración y fibrosis graduales que se dan en el intersticio, también la atrofia y disfunción tubular, lo que pues me produce este gran deterioro de función renal, ¿no? Que se da a lo largo de los años. Siguiente, por favor. Bueno, aquí puse una clasificación de lo que viene siendo las nefritis, que se van a clasificar en primarias y en secundarias, donde en las primarias pues vamos a encontrar lo que es la pielonefritis crónica, la tuberculosis renal, inducida por fármacos, que pues en sí es como la más común que se ve, por tóxicos, enfermedades metabólicas, por enfermedades inmunes, que ahí pues se mencionan algunas, ¿no? de los tipos, también por algunas enfermedades de la sangre, nefritis intersticiales heredadas, de alguna forma autosómica dominante, y en las secundarias vamos a encontrar a las glomerulopatías, aquí me comí una L, también a las enfermedades vasculares y a las anomalías del aparato urinario, ¿no? Siguiente. Y bueno, con respecto a la etiología, aquí es importante pues señalar que todas las nefropatías glomerulares crónicas, intersticiales, perdón, aquí se va a dar una lesión tubulointersticial, o sea, en cualquier tipo que se dé, cuya pues gravedad ya me va a dar lo que viene siendo el pronóstico, ¿no? Y pues también el tratamiento. Pues aquí en etiología pues tenemos a los fármacos tóxicos, procesos neoplásticos, alteraciones metabólicas, y pues la más común, como la anterior, pues aquí va a ser el consumo de analgésicos. Espera, si quieres darle la siguiente, por favor. Donde pues la más común, pues como mencioné, va a ser la de consumo de analgésicos, la cual se va a dar por el consumo de grandes cantidades y donde durante periodos muy prolongados, que generalmente son mayores en algunas literaturas leí que mayor a 3 años y en otras a 5 años, y pues que tiene que ser mayor a 3 gramos, ¿no? O sea, de forma acumulada. Y pues también es más común que se presenten en mujeres. eh, a lo mejor tiene una relación pues con lo que viene siendo la regla de las mujeres, ¿no? El ciclo menstrual, que pues tienden a consumir más analgésicos. Y pues aquí las características distintivas de esta nefropatía va a ser que va a haber hipertensión arterial, va a haber icturia, leucocitoria estéril, anemia hemolítica, también se van a presentar calcificaciones características de lo que vienen siendo las papilas renales, lo cual se va a manifestar y vamos a poderlo notar en lo que vienen siendo las tomografías, y también los riñones se van a encontrar disminuidos de tamaño con contornos irregulares, lo cual también lo podemos apreciar pues, en el ultrasonido. Y pues van a haber signos de necrosis papilar renal y pues va a ser frecuente las neoplasias del tracto urinario. Otras puse como las un poquito más comunes que me salieron, también la nefropatía por litio, donde se va a dar una proteinuria mayor a 1 gramo por decilitro. También se va a ocasionar, me va a producir más bien hipertensión arterial y pues también puede aparecer diabetes insípida nefrogénica, ¿no? La nefropatía por saturnina, que se va a dar por el contacto prolongado con lo que viene siendo el plomo. Y pues aquí esto se va a encontrar y se va a caracterizar por pues, concentraciones elevadas de plomo en el suero. La excreción de la orina aquí pues me va a sugerir algunos depósitos corporales elevados y pues va a estar elevado también lo que viene siendo el ácido úrico en el suero. La nefropatía úrica, pues esto se va a producir por lo que viene siendo una gota mal controlada y pues también de evolución muy larga. Y pues se va a caracterizar por hipertensión, proteinuria menor a 1.0 y capacidad disminuida de concentración urinaria. Y bueno, me faltó mencionar también que, por ejemplo, en la nefropatía por analgésicos, esta se va a dar, ya lo mencionaron un poquito, pues, con la relación de la patogenia, que se va a dar porque los AINES me van a dar una inhibición de lo que es la síntesis de las prostaglandinas, lo que pues me va a generar un daño nefrotóxico por los analgésicos, pues nomás. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí con respecto a la anatomía patológica, pues en la biopsia pues aquí es una herramienta muy importante en el abordaje pues diagnóstico integral de cualquier patología nefrótica, ¿no?
Pero pues aquí la nefritis tubulointersticial crónica, la biopsia renal, pues no es tanto con fines diagnósticos, sino más bien nos ayuda más que nada a caracterizar la naturaleza y cómo es que va progresando la enfermedad y en qué tan avanzada está. Y pues aquí vamos a encontrar lo que viene siendo, los glómerulos van a variar, o sea, de tamaño. O sea, vamos a encontrar diferentes hallazgos, ¿no? Porque podemos encontrar que los glómerulos estén normales o que estén completamente destruidos. O también podemos encontrar que los túbulos estén ausentes o que estén atrofiados. Y también la luz, pues va a variar la luz de los túbulos, o sea, donde va a variar su diámetro. Pero pues casi siempre se va a encontrar con dilatación marcada. Y pues en el intersticio también vamos a encontrar células inflamatorias y fibrosis, ¿no? Por ejemplo, aquí en las imágenes que puse en la superior donde dice A, aquí podemos observar una fibrosis intersticial con atrofia tubular local. También podemos ver lo que viene siendo una esclerosis glomerular y un leve infiltrado inflamatorio crónico. Y pues esta atención se dio con hematoxilina y eosina, ¿no? Por el contrario, en la imagen de la fotito B, aquí podemos ver un glómerulo sin alteraciones morfológicas ópticas y pues esta se dio con la tinción de Paz. Y en la fotito de abajo, aquí podemos ver lo que viene siendo la nefritis tubulointersticial, que esa nefritis tubulointersticial se va progresando más que nada, se da o sea, me indica mayor gravedad. Y pues aquí van a ser frecuentes las alteraciones glomerulares como la fibrosis periglomerular, la glomerulosclerosis global, y pues aquí también los vasos van a presentar un engrosamiento fibrointimal progresivo. Siguiente. Bueno, ahora siguiendo con las manifestaciones clínicas, pues el curso clínico de la nefritis intersticial crónica es asintomático durante mucho tiempo. Entonces, los primeros signos de daño renal son realmente pues muy poco específicos y van a pasar desapercibidos tanto para el médico como para el paciente. Los signos y síntomas de la insuficiencia renal crónica van apareciendo pues gradualmente con el deterioro progresivo de la función renal. Entonces, de las primeras cosas de las cuales nos vamos a dar cuenta es que va a haber pérdida de la concentración de orina. Es decir, que el paciente va a tener poliuria, polidipsia y nicturia. También va a haber una alteración de la reabsorción tubular de sodio. Es decir, que el paciente nos va a llegar hipotenso, con astenia, hiponatremia y pues con una predisposición a episodios de insuficiencia renal aguda. También se va a ver afectada la capacidad de acidificación, pero esto es más frecuente en la acidosis tubular tipo 4. Algunos pacientes van a presentar síndrome de Fanconi, la cual pues va a alterar todas las funciones reabsortivas del túbulo proximal. También vamos a encontrar anemia, la cual va a ser más grave y también más precoz que en cualquier otra nefropatía. Siguiente, por favor. Ok, también vamos a encontrar que el volumen de la diuresis puede ser normal o puede estar aumentado por la incapacidad de concentrar la orina. Esto hasta estadios avanzados del proceso. La tensión arterial va a ser normal hasta que la insuficiencia renal sea grave. También la proteinuria que vamos a encontrar va a ser casi siempre moderada y sobre todo inferior al rango nefrótico. En el sedimento urinario vamos a encontrar leucocituria, pero esto lo voy a explicar un poquito más a fondo en las siguientes diapositivas. Bueno, una complicación de nefritis intersticial crónica es la necrosis papilar renal, que esta puede pasar así desapercibida como asintomática o puede pasar como un cólico renal, el cual pues sí es bastante doloroso. Entonces también eso sucede cuando se necrosan las papilas. Entonces también vamos a ver que hay una sobreinfección bacteriana. Esto sucede por la ingesta de analgésicos, así como lo comentó ahorita mi compañera Paulette. En la tomografía vamos a encontrar
que los riñones van a estar con un tamaño disminuido, que van a tener contornos irregulares y ahí se van a ver claramente las calcificaciones papilares. El pronóstico del paciente va a ser favorable solamente si se erradica el consumo de analgésicos en las fases iniciales. Siguiente. Okay. Ahora sí, el diagnóstico. ¿Cuáles son las pruebas a las cuales les vamos a prestar atención? Pues para empezar, el examen general de orina, el cual pues vamos a ver que la densidad relativa va a estar disminuida, que va a ser menor a 1020. En la proteinuria vamos a encontrar menos de 1 a 2 gramos por día. Y la leucocituria de intensidad variable, también podemos encontrar cilindros leucocitarios. Y la hematuria microscópica, pero esto no es en todos los casos. También la biometría hemática. Vamos a ver que el paciente tiene anemia normocítica, casi siempre grave a comparación de la disminución de su tasa de filtrado glomerular. También vamos a encontrar la creatinina elevada, alteraciones electrolíticas, como por ejemplo hipo o hiperpotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia. Todo esto como resultado de la disfunción tubular. Las pruebas de imagen, en las pruebas de imagen, pues en la ecografía vamos a encontrar, así como lo mencioné anteriormente, los riñones de tamaño disminuido, hiperecogénicos y con los contornos irregulares. Ahora sí, siguiente. Y por último, pues el tratamiento que realmente pues no tiene mucha ciencia, ya que es suspender o reducir la exposición al consumo de los fármacos o tóxicos, ¿no? Y lo que nos va a ayudar aquí, los cuales van a ser el pilar del tratamiento, van a ser los esteroides e inmunosupresores. Y pues a la actualidad todavía se están estudiando pues cuáles podrían ser las posibles estrategias para poder ahí reparar o hacer una reversión de la fibrosis que pues ya traemos aquí, bueno, que ya trae el paciente aquí, pero pues realmente los avances no han sido muy notorios y tampoco se han traído a la práctica clínica. Por nuestra parte es todo y muchas gracias por su atención.